Durante as décadas dos 70 e dos 80, produciuse en Galicia o brote epidémico de meningite máis grande e longo de toda a Europa occidental, que afectou a miles de nenos, matou a moitos e colapsou os servizos de pediatría dos hospitais da nosa comunidade. Neste documental exploramos como esta enfermidade afectou á comarca, pero tamén destacaremos a forza e a resistencia do pobo galego en tempos difíciles. Bueno, la meningitis en Galicia en particular ha sido una zona hiperendémica que ha sufrido a lo largo de su historia diferentes brotes importantes y por tanto forma parte casi consustancial a la historia de los gallegos. Realmente todos tenemos una experiencia personal o familiar a ese respecto y eso hace que haya una sensibilidad especial en la población gallega. Es muy habitual que una madre o un padre que llegan a urgencias con su hijo, lo primero que quieran descartar es si tiene una meningitis. Visión por parte de mi maestro, mi tío José María, que él sí, aparte de ejercer como pediatra, le tocó vivir desde un punto de vista asistencial pues toda la época hiperendémica, epidémica de la meningitis, ¿no? Con lo cual eso marcó muchos de los avances de la pediatría de Galicia y de Santiago en particular, su formación como intensivista, y esa fue la pediatría que yo vi y que a mí también pues, me inculcó y me pareció un desafío importante. ¿Qué familia en la década de los 70-80 no tuvo algún caso de meningitis? Esa es la realidad. Fue una época epidémica dentro de lo que son ciclos endémicos de la meningitis, en la cual sufrimos con temor y con en otro sentido con ilusión, puesto que supuso el empezar a trabajar sobre una enfermedad que hasta ese momento pues prácticamente no se sabía cómo abordar. La he visto en mi propia familia, donde en ese momento, aunque yo era un niño, pues hermanos míos padecieron la enfermedad, aunque tuvieron la suerte de ser de los que responden bien al tratamiento. La realidad es que la certeza no la tenemos, solo sabemos que es una enfermedad impredecible, que puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, que a veces cursa con brotes y que hay factores, pues los factores ambientales, factores climáticos, también factores genéticos que pueden ayudar a explicar pues una mayor o menor frecuencia en la incidencia de esta enfermedad, de la meningitis, pero la certeza no la tenemos. Por eso siempre tenemos que guardar en la idea de la cabeza de que todos estamos en riesgo de padecer una meningitis independientemente de dónde estemos. Pues se vivió con muy poquita preparación. Las unidades de cuidados intensivos pediátricos en esa década prácticamente no estaban desarrolladas, estaban empezando a desarrollarse y tecnológicamente tenían muchas deficiencias. Yo creo que la meningitis sirvió precisamente para desarrollar unas técnicas que hasta ese momento no teníamos estandarizadas. Si gracias precisamente a la enfermedad meningocócica, si es que podemos darle las gracias en algo, precisamente fue una época que nos hizo que técnicas como la monitorización del gasto cardíaco, la medición de la presión intracraneal como estándar asistencial, los métodos de ventilación mecánica, pues se fueran desarrollando. Ese yo creo que fue el gran logro, identificar precozmente la enfermedad para tratarla también precozmente y evitar esas secuelas. Sin duda el cambio asistencial más importante en las unidades de cuidados intensivos pediátricos de los 70 fue el desarrollo, como dijimos, de los diferentes sistemas de monitorización y de tratamiento, tanto desde el punto de vista de asistencia orgánica como desde el punto de vista de asistencia a la propia infección en sí misma. Eso hizo que las unidades de cuidados intensivos pediátricos se desarrollaran de forma exponencial. Fue en esa época cuando tuvo lugar el nacimiento de lo que hasta entonces era incipiente de las unidades en los diferentes hospitales de la red gallega asistencial. Porque gracias a la detección más precoz, a la educación, al conocimiento por parte de la sociedad, pero sobre todo las mejoras en la capacidad de atención de esta patología, la mejor formación de los médicos, la disponibilidad de mejores tratamientos, hemos mejorado mucho el pronóstico, ¿no? Pero aún así hemos llegado como a un techo, aún hoy, a día de hoy, y con las mejores atenciones posibles al alcance de un paciente con meningitis, la mortalidad promedio va a ser de al menos un 10%, es decir, 1 de cada 10 personas que padezcan esta enfermedad van a fallecer como consecuencia de ello y al menos un tercio van a sobrevivir pero con secuelas muy graves. Los déficits, ahora se habla de déficits de personal, de aquellas eran muchísimo más patentes. Yo digo siempre que en la unidad de cuidados intensivos pediátricos era yo o yo, lo cual hacía que tuviéramos que prolongar la asistencia
días seguidos hasta que un relevo asistencial pues nos procurara un pequeño descanso, ¿no? El calendario vacunal está en un momento dulce, si pensamos la evolución en positivo que hemos tenido en los últimos años en su conjunto y específicamente en lo que tiene que ver con la meningitis. Por tanto, hay que proteger frente a todas las causas de meningitis que son prevenibles mediante vacunación a todos los grupos de edad posibles que se pueden beneficiar de esas vacunas. Yo me vinculé en su día a través de la Fundación Irene Mejías, que fue el germen inicial, ¿no?, de lo que hoy es la Asociación Española frente a la meningitis, y por mi vinculación tanto asistencial como de investigación con el tema de la meningitis, pues en su momento me pidieron colaborar en lo que era el comité científico y desde entonces hasta hoy, ahora ya soy hasta el coordinador de ese comité científico, ¿no? Eso me ha permitido mantener el contacto, el vínculo con la realidad y a su vez también ayudarnos, ¿no?, de forma recíproca en esa búsqueda de objetivo común que tenemos, que es acabar con la meningitis allí donde está. Muy poquito antes de que yo naciera, y hablo del año 46, un hermano mío falleció de meningitis. Mis padres, que un niño de 7 años en el año 46 falleciera de meningitis, pues fue un drama en la familia, ¿no? Hace no mucho tiempo, una persona, el familiar, un padre de alguien de los que trabaja en mi entorno y trabaja conmigo, falleció, muy mayor, falleció de meningitis. Por tanto, es una cuestión que está aquí. Pero todo aquello que se pueda poner a disposición de las personas y las familias de las personas que tengan meningitis, hay que hacerlo. Investigación, investigación, investigación. Toda mi cooperación, toda mi solidaridad y todo mi apoyo como Abel Caballero y como alcalde de una ciudad de 300.000 habitantes, que pueda haber gente que padezca esta enfermedad, y ahí me gustaría que se pudiera arreglar siempre. Yo sufrí meningitis con 4 años, en el año 1981, cuando Galicia era azotada por la mayor epidemia de meningitis de Europa Occidental. Recuerdo, creo que como 10 camitas, todos con niños que me contaron que todos sufrían meningitis. Cuando la gente me venía a ver, nos venían a ver a todos a la vez, la habitación se llenaba de gente, ¿no? No era que fuera por turnos, sino que venían todos los papás a la vez. Me llevaron en silla de ruedas a la sala de juegos del hospital, en la que ponían los dibujos animados, los pitufos, que a mí me encantaban. Pero algo pasaba, porque yo me puse a gritar muy alterada y le decía a la enfermera, no oigo, no oigo. No se habían dado cuenta, yo tampoco lo sabía porque era una niña que me había quedado completamente sorda. Y Cristina fue una suerte que yo en aquel momento llegué, era un lunes, llegué allí y me dijo su madre, Rosita, mira, la Cristinilla está muy mala. Dije, yo está mal. Dije, bueno, voy a ir arriba. La llamé, estaba en la camita virada hacia el ventanal. Y yo le dije, Cris, Cris. Ella ya no me hizo caso, aquello ya me pareció raro. Dijo, ya ves si va a tener meningitis. Llegué arriba, lo primero que hizo, estaba Belén, su hermana mayor, en la habitación. Le levanté el pijama todo para arriba y ya vi, el cuerpo lo tenía hecho una flor, ya. Ay, Dios mío, dijo, Belén, dile a tu madre que Cristinilla tiene meningitis, que hay que marchar con ella. Y lo de mi hijo ya también fue una suerte, que el médico me fue la noche, un día a la noche, después fue el otro día por la mañana, después me dijo que iba al mediodía, él seguía igual una fiebre, hasta mi marido y yo le dejamos nuestra cama, porque era ancha, porque andaba cambaluchos en la cama, boom, boom. Y entonces dijo que iba al mediodía y no fue, yo fui a su casa, mi marido y yo, y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, bueno, el niño no tiene nada, tú estás pensando que ya tiene meningitis, pues no los tiene. Yo, caray, si me fío de él, gracias, que llegué, y me dijo, mira, ya no te doy nada, coges el niño y lo llevas inmediatamente a la residencia, y pudiendo ser a toda pastilla, mi marido conduciendo, yo con un pañuelo. Y llegamos allí, fue ya estaba así,
Ya te digo, por ellos moría, ¿eh? Comentando con el doctor Antelo, que es de Santiago, me decía, bueno, relativamente tu hija Cristina tuvo suerte, porque hay un 20% en aquel entonces que se mueren, y tu hija solamente tuvo una secuela del oído. Pues dije, bueno, no se conforma el que no quiera, ¿no? En aquel momento las madres, los padres no podíamos quedarnos con el niño enfermo, no podemos hacer otra cosa. No tenemos espacio para que cada niño esté en una habitación con su madre. A mí eso me pareció tremendamente duro. ¿Sabes? Quizás fue de las cosas que me quedó más grabada en cuanto al tema de la sanidad pública. Yo traté de luchar para que hubiera una atención sanitaria más humana, que la sanidad fuera más humana, que se preocuparan realmente de la situación psicológica de un niño enfermo. La época de los 70 y 80, la medicina era completamente diferente ahora. Ahí viví ciertas situaciones que hoy en día afortunadamente están solventadas, y es que la intimidad del paciente, hoy en día normalmente un paciente pediátrico está con su mamá, con su papá, en una habitación individual o como mucho de 2 camas. Sí recuerdo alguna enfermera, algún médico cariñoso, pero también recuerdo a lo mejor cierta seriedad y cierta falta de empatía en algunas acciones, ¿no? En aquel momento, con la crisis de meningitis, con tantos niños ingresados, con tantos dramas, pues cambiaron mucho de los protocolos que en aquel momento había en una planta de pediatría. Se sabe que hasta un 30% de los pacientes con meningitis tienen un alto riesgo de secuelas. Entonces, en aquel entonces o no había mucho conocimiento o los servicios estaban sobrepasados porque no se hacía tanto seguimiento de las secuelas de la enfermedad, como me pasó a mí, que en el hospital no me diagnosticaron la secuela y no me la vieron hasta meses después. Entonces, este tipo de retrasos en el diagnóstico a veces alarga el dolor del paciente y de la familia. É importante lembrar que a meningite non é unha enfermidade do pasado. A mortalidade por esta enfermidade alcanza o 10% e ata o 25% dos supervivintes poden sufrir secuelas permanentes. As historias dos afectados hoxe lembran a importancia da prevención e da sensibilización na loita contra esta devastadora enfermidade. Yo sufrí a los 4 años una meningitis bacteriana y luego me sedaron durante 7 días. En los momentos en que estuve ingresada 6 meses o 5 y con curas y tratamientos, con operaciones, con sondas, porque no me gustaba comer. Me faltan las 2 piernas, una de ellas por la rodilla y otra por más abajo. Me faltan algunos dedos, todos pares, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y tengo varias cicatrices en todo el cuerpo. En un momento dije yo, la voy a bañar porque así ya le baja la temperatura. Y cuando intentaba bañarla, se me desmayó en los brazos. Y sí que sabía que iba a haber un antes y un después. No sabía qué es lo que le estaba pasando, pero sí sabía que iba a haber un antes y un después, porque eso nunca jamás lo había visto. Y fue muy rápido. A mí que me digan, es que mis padres actuaron rápido. Bueno, es que tienes mucha suerte que tienes tu genética, no te hizo esto. No sé si estáis de acuerdo. Yo no soy una persona que me interese demasiado qué pasa con la meningitis, no me interesa mucho. Solo me interesa que haya una vacuna. Y aquí ahora la tenemos. Es lo único que me interesa. Porque si no hay vacuna,
pero estás, no sabes, ¿eh? Yo me acuerdo que mis padres llamaron a mis tíos para que me recogieran y me cuidaran durante ese tiempo. Y yo recuerdo no ver a mi padre 3 días. Fue duro, sobre todo porque me vi muy solo. Por un momento parecía como que mis padres habían desaparecido y mi hermana había muerto. Siempre intentamos cuidar al que más lo necesita y es cierto que él también lo necesitaba. Yo recuerdo ir para casa cuando iba y me dolía el corazón y no era capaz de dedicarle la atención que él merecía. Atrás no puedo ir y no sé si sería capaz de hacerlo de otra forma. No lo sé, lo dudo. No sería capaz de ser más alegre en aquellos momentos o mostrarme de otra forma. Creo que no era capaz. Yo recuerdos apenas tengo. ¿Qué pasa? Que cuando te pasa una cosa como estas, pues empiezas a preguntar y a tener información, y lo que nos cuentan es que esta enfermedad, pues antiguamente tenía otro nombre, que era una meningitis fulminante, debido al elevado número de niños y de gente que moría a causa de esta enfermedad. A la asociación la conocimos estando ingresada, Vicky ya estaba en planta y se nos presentó, creo que se pusieron en contacto con Isaac y vinieron a visitarnos. Cristina estuvo siempre bastante pendiente de nosotros. Bueno, fue confortable saber que había alguien que estaba ahí además de los médicos, fue confortable la verdad y aún es ahora. En mayo de 2023, cuando tenía 47 años, sufrí una meningitis ocasionada por un hongo que no es ni una bacteria ni un virus, es un hongo, un criptococo, poco conocido y poco frecuente, pero que también existe. Mis secuelas, la más evidente es la pérdida visual, con todo lo que ello supone. Además de la pérdida visual hay otras que tiene que ver con el equilibrio, con la poca fuerza, problemas con la memoria y la concentración, afectación también a la sensibilidad del gusto y del olfato y las pérdidas auditivas. Lo asocias con una enfermedad más antigua, más del pasado, como que es algo que ya hemos superado. Y la prueba está en que eso no es cierto, y la prueba soy yo. Pues mira, actualmente me encuentro en pleno proceso de transformación y espero que pueda pasar página desde el punto de vista médico, pero te puedo decir que a nivel personal me ha cambiado la vida radicalmente en todos los aspectos, que me estoy apoyando en la fuerza interior y en la resiliencia como herramienta básica para salir adelante, que estoy apoyándome en mi familia, especialmente mi mujer y mis 2 hijos, mis padres y el resto de la familia, que se han portado fenomenal, los amigos, y después he buscado el apoyo externo en alguien especializado, con conocimiento, con experiencia, y me encontré con la asociación. En realidad esta no es mi historia, es la historia de todos aquellos que no se atreven a contarlo, pero que a día de hoy sigue pasando. Y es una enfermedad a la que hay que prestar atención, que hay que seguir ayudando y empujando para que esto desaparezca, para erradicarla, y entiendo que tiene que ser pues con la mejor de las medidas, que es la preventiva por las vacunas. En la Xunta de Galicia creemos mucho en la prevención y en la vacunación. Hemos sido en algún momento líderes a nivel mundial de algunas vacunas. Ya digo, estamos apostando decididamente por la vacunación, todos los que nacen, y poner dosis de recuerdo, hacer campañas de recaptación. A veces cuesta que algunos padres se den cuenta de la importancia de vacunar a sus hijos frente a la meningitis, pues intentamos casi perseguirlos para que los vacunen, no se van a arrepentir seguro. Los adultos también, ¿no? Cuesta a veces más
grupos de riesgo, cada vez ampliarlos más, cada vez ser más amplios y llegar a más población, ¿no? Lo que es que en la prevención de la meningitis, en la vacunación, se están haciendo muchas cosas, pero podemos hacer mucho más, como decía antes, sobre todo en concienciación de los padres, y ya vamos a por grupos de adultos. Pero sí, recuerdo que se hablaba de meningitis, moría gente de meningitis y tocaban casos cercanos. Afortunadamente parece un recuerdo ya más lejano, ¿no? Pero sí, en aquel momento se habla de la meningitis como una causa de muchas muertes. Incluso ahora que hemos tenido, yendo un poquito más hacia adelante, hemos hecho el 17 de mayo, Día de las Letras Gallegas en Galicia. Este año se lo hemos dedicado a una poetisa, Luisa Villalta, que murió de meningitis pues a principios de este siglo, tanto no hace tanto tiempo. Y yo tuve una experiencia personal que me tocó de cerca, pues hará 4 o 5 años. Pablo Carolo, un compañero de partido, un chaval que era ingeniero, tenía 25 años, pues estaba lleno de salud y un día nos dijeron que se empezó a encontrar mal en su piso de Coruña y se murió en menos de 24 horas, y aquello nos impactó muchísimo porque rebosaba salud y de repente se murió de meningitis, y yo todavía lo pienso y casi no me lo creo, no nos lo creemos, ¿no? Y por eso decía antes que ir ampliando todo lo que podamos, las vacunaciones, la prevención, eso siempre es bueno. A historia da meningite en Galicia é unha historia de dor, pero tamén de esperanza e resistencia. A través do traballo conxunto, a vacinación e o apoio mutuo, Galicia superou esta crise e o seu sistema sanitario saíu máis forte ca nunca. Hoxe, lembramos aos que perdemos e honramos a súa memoria, mentres miramos ao futuro con determinación e unidade para derrotar a meningite a nivel mundial. A Organización Mundial da Saúde intensificou a súa loita contra a meningite cun plan ambicioso e global. Unha folla de ruta que busca reducir ao máximo posible as mortes e as terribles consecuencias en todo o mundo para 2030. Todo iso mediante a posta en marcha de campañas de vacinación masiva, melloras no diagnóstico precoz e acceso equitativo a tratamentos eficaces. Galicia sitúase na vanguarda desta loita e xuntos conseguiremos este obxectivo global.